Vamos a hablar ahora de las elecciones, controvertidas elecciones en El Salvador, con un presidente, con Bukele, que dice ser el ganador con el 85% de los votos, pero con datos de él. Sí, porque hubo no problema en la transmisión de votos a 5 días de estas elecciones, ¿no? Todavía no se conocen los datos oficiales. El asunto es que Bukele dice, además de haber ganado por destrozo por el 85%, dice que ganó en las cámaras, en la Asamblea Legislativa, que tiene también mayoría prácticamente absoluta. Mauricio. Igual nadie más se adjudica una victoria, ¿no? Es solo él el que está hablando por estas horas. Claro, exacto. Bueno, Mauricio, contanos, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Cómo analizamos esto? ¿Cómo analizamos? ¿Ganó o no ganó? ¿Ganó o no ganó? Esa es la gran pregunta, ¿no? Hoy empezamos el espacio en la radio exactamente con la misma interrogante. Yo creo que viendo cómo venía la elección y viendo las actas que por el momento han sido validadas por el Tribunal Superior Electoral de El Salvador, Bukele va a ganar las elecciones. Sería una sorpresa que no ocurriera, porque es un presidente que llega con el ancla, o mejor dicho, anclado, esa popularidad está anclada en algo muy sólido, que es su éxito en conjurar el problema de la violencia pandillera. Ahí vemos parte de los festejos de Nayib Bukele, quien como decía Leo, se atribuye la victoria con datos propios que no provienen de fuentes oficiales. El problema es que hubo algunas fallas que no fueron precisadas en la carga de los votos en el sistema electrónico. Eso hizo que por algún momento incluso hubiera más votos que votantes, pero eso se termina corrigiendo y no hay, digamos, demasiada duda en cuanto a cuál puede ser el resultado de la presidencial en términos de quién va a ganar. Por estas horas la oposición está pidiendo que las elecciones sean anuladas, que se hagan de nuevo, y está denunciando un posible fraude. Por lo pronto han descartado la posibilidad de decretar un fraude o de realizar nuevamente las elecciones las autoridades electorales de El Salvador. Y este presidente que controla todos los poderes del Estado seguramente va a continuar, seguramente es casi, digamos, metafórico, seguramente va a continuar en el poder. El problema está en el legislativo, que es lo que bien decías vos, Gaby. ¿Cuál es la importancia del poder legislativo? Y de hecho, parte de la campaña de Nayib Bukele se centró precisamente en tratar de tener una mayoría total y absoluta, más que absoluta, total, en ese Parlamento al cual redujo durante su primer mandato. Pasó de 84 a 60 integrantes, si no me falla a mí la memoria. De los cuales dice haber conseguido 58. Dice haber conseguido 58. ¿Por qué es importante para él? Porque El Salvador está en un estado de excepción permanente desde hace 22 meses, que es el estado que permite esa suspensión de garantías constitucionales, es la que permite que se aplique las medidas que componen ese mecanismo llamado guerra contra las pandillas. Sin ese estado de excepción, Bukele no podría llevar adelante eso que es el core, como se dice en inglés, el centro de su estrategia política y de lo que sostiene su popularidad. Entonces, de ahí el problema. El Tribunal Superior Electoral va a contar todas las actas que corresponden al Parlamento. Por lo tanto, hay una sombra de duda necesariamente, hasta que se produzca ese conteo que se va a realizar con observadores internacionales, sobre lo que fue el resultado de esa parte de la elección. La otra, bueno, serán los porcentajes, pero que Bukele va a seguir siendo presidente, realmente creo que nadie se lo cuestiona. Claro, igual podemos recordar el contexto de cómo se llega a esta instancia, teniendo en cuenta que no había reelección. Para empezar, no había reelección en El Salvador, ¿no? Eso es muy importante. Bukele tomó una serie de medidas que van desde no haberle dado el dinero que le correspondía a los partidos de oposición para hacer campaña, hasta achicar, como decíamos, la cantidad de curules legislativos. Pero la más importante fue que luego de hacerse con el control de la Asamblea Legislativa en el año 2021, reemplazó a los magistrados de la Sala Constitucional, de lo que sería nuestra Corte Suprema, que es la máxima instancia constitucional de El Salvador, y esos nuevos magistrados hicieron una relectura, una reinterpretación de la Constitución para determinar que él podía aspirar a la reelección. ¿Qué es lo que dice el texto constitucional
expresamente que nadie que haya ocupado el cargo de presidente de la República por 6 meses en el periodo anterior puede presentarse a la reelección. Sería el caso de Bukele. Eso es el artículo 152 de la Constitución de El Salvador, que se puede encontrar en internet fácilmente. Esa relectura por parte de magistrados afines a este mandatario que concentra todos los poderes permitió que él se tomara esa licencia por algunos meses, saliera entonces por 6 meses del ejercicio del poder, se volviera a presentar y consiguiera, con el telón de fondo de su muy polémico y muy criticado por algunos mecanismos de guerra contra las pandillas, exitoso en términos de bajar los niveles de violencia en El Salvador, consiguiera entonces volver a la elección y llegar como el máximo favorito, ¿verdad? Claro, justamente recién hacías referencia a la guerra contra las pandillas. Yo diría que el estandarte de Bukele, ¿cuánto pesó en el desarrollo de las elecciones esto? Y recordemos que es un mecanismo, los mecanismos que utiliza para combatir a estas pandillas o maras son criticados por gran parte del espectro internacional de los organismos de defensa de derechos humanos. ¿Te acordás? Se acuerdan en casa seguramente que cuando inauguraron aquella megacárcel Sí. que se llama, que tiene entre sus palabras, es como un centro de reclusión para terroristas, básicamente, es lo que quiere decir el nombre del CECOT. En definitiva, utilizan el término terrorismo para referirse a delincuentes, a mareros, a pandilleros. Eso es una definición estratégica, comunicacional, que el gobierno adopta para sostener este mecanismo que, como bien decías, es muy polémico. ¿Por qué es muy polémico? Porque llevó en un estado de excepción, repito, de suspensión de garantías constitucionales, a la detención de más de 75.000 personas, de las cuales 7.000 por lo menos fueron liberadas por faltas de pruebas. No se sabe si va a haber más liberaciones y cuál será el número. Están confinados, esta semana salieron varios informes al respecto, están confinados en celdas en las cuales hay algunas decenas de reclusos. El gobierno abre esta prisión reiteradamente para mostrar precisamente el estado de absoluto control que tiene sobre los pandilleros, que comen 3 raciones por día, la misma comida, tienen solamente un uniforme, no tienen colchones, no tienen almohadas, duermen hasta las 4 de la mañana, tienen una rutina férrea. Todo esto es la versión del gobierno. Y esta situación que se generó en torno a estas prisiones de máxima seguridad es lo que en definitiva termina siendo, como decías vos, un estandarte para Bukele, que lo utiliza comunicacionalmente, lo utiliza permanentemente en redes sociales. Por supuesto, los resultados a nivel de seguridad son lo que termina dándole la popularidad que tiene entre los salvadoreños, que mientras desde el exterior hay críticas hacia este mecanismo tan controvertido, porque efectivamente se desarrolla en un contexto de suspensión de garantías, bueno, adentro del país se produce entonces el fenómeno Bukele de popularidad altísima, que lo va a mantener en el poder por lo pronto por una elección más. Después veremos si hay otra reinterpretación de la Constitución. Sí, claro, la población que era la que sufría la inseguridad de las pandillas es la que lo está apoyando en definitiva. Te quería preguntar, viste que hay políticos que hablan del éxito y del caso Bukele como para camino a seguir, digamos, ¿no? ¿Se puede aplicar en otros lados eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una tentación por justamente la popularidad que ha ganado Bukele entre su gente. Con esto, obviamente, puede generar esa tentación. La cuestión es hasta dónde una sociedad está dispuesta a pagar el precio de mecanismos que implican la suspensión de algunas libertades para combatir problemas, en este caso, de crimen organizado. La famosa mano dura, como la conocemos de este lado del continente americano, ahí vemos algunas imágenes de esas prisiones. Tiene, por supuesto, un costado que realmente, por lo menos para quienes preferimos siempre apoyar los acuerdos de derechos humanos que para algo existen, tienen un costado muy complejo. Para ponerles un ejemplo, el simple hecho de exhibir a una persona que está privada de libertad es de por sí problemático para muchísima gente que sabe que las convenciones de derechos humanos que existen en el mundo prohíben, mejor dicho, prohíben, no es coercitivo, no tienen cómo
ejercer esa coerción, pero prohíben la exhibición de prisioneros de guerra. En este caso serían prisioneros de una guerra contra la delincuencia. Son delincuentes comunes, son delincuentes que forman parte del crimen organizado. Este mecanismo es extremadamente polémico y lo hemos analizado muchísimo en el noticiero. Lo cierto es que Bukele se encamina a una segunda presidencia en la que va a continuar por este camino de combate a lo que queda de las pandillas y en el que va a tener que hincarle el diente a situaciones también complejas como puede ser la economía de uno de los países más pobres del continente. Porque hasta ahora lo que ha mostrado son estos resultados tan polémicos, tan controvertidos en materia de seguridad. Falta ver qué va a lograr en términos de mejorarle el resto de los parámetros que componen la calidad de vida de cualquier población a los salvadoreños. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio.